Hola queridos amigos y amigas de Encuentro con Cristo. Hoy estamos celebrando el Día del Padre, como ya se dijo, así que primero que todo un feliz día a todos los papás presentes o que van a escuchar este mensaje. Y es muy interesante cómo se conecta esta reflexión con el hecho de que hoy vamos a hablar de los mejores exponentes del reino de los cielos y que obviamente no son los papás, sino son quienes los hacen responsables, que son los hijos, los niños. El pasaje de hoy es ampliamente conocido. Siempre lo usamos cuando queremos hablar de la importancia de los niños en nuestra iglesia y cuando los presentamos. De hecho, de ahí viene la tradición de hacer este tipo de presentaciones. Así que hoy día quiero invitarlos a leer justamente del Evangelio de Marcos en el capítulo 10, versículos 13 al 16. Dice así: Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. El contexto de este pasaje, fíjense que es muy interesante. Se da entre la pregunta por el divorcio y la historia del joven rico. Lo que me hace pensar justamente en dos realidades muy claras en cuanto a los niños en el día de hoy. Primero, el hecho de que las realidades monoparentales existen hasta hoy. Cuando Jesús ha preguntado sobre el divorcio y sobre si se le puede dar carta de divorcio precisamente a las esposas, en realidad no podemos dejar esta situación solo hasta ahí. También existen los niños que se ven afectados por situaciones como el divorcio o la separación de sus padres. Es evidente que no es la idea de Dios para la vida de sus hijos, pero es una realidad que existe, donde los niños también son afectados. Y por otro lado está el texto siguiente a esta historia de Marcos 10, donde se cuenta la historia del joven rico. Ahí se nos muestra a un joven, es decir, alguien que probablemente recién ha salido de la niñez y que ha optado por una forma de vida. Probablemente este joven cuenta con la presencia, o al menos la herencia, de sus padres, y el cómo este joven se relaciona con sus posesiones nos da cierta idea de qué fue lo que se le enseñó mientras era niño. ¿Se dan cuenta cuánto podemos marcar la vida de los niños que se relacionan con nosotros, en especial la de nuestros hijos? Ya sea por la ausencia, en el caso del divorcio, o por la enseñanza que les damos. Estamos fritos, por un lado o por otro. Pero justamente es entre medio de esto que podemos ver una luz de esperanza que aparece, que es en este momento crucial cuando Jesús está enseñando, probablemente rodeado de fariseos y famosos maestros de la ley, donde es interrumpido por papás y mamás que quieren que Jesús toque a sus hijos. Lo primero que me llama la atención es por qué ellos quieren eso. Jesús debió haber sido alguien muy especial para que ellos desearan eso para sus hijos. Pero aparecen los discípulos, tan preocupados de Jesús, piensan que estos niños no tienen nada que hacer ahí, así que empiezan a reprender a quienes los llevaban. Jesús parece haber estado muy entusiasmado de lo que estaba, porque parece que se demoró un poco en darse cuenta. Sin embargo, cuando lo hizo, dice la Biblia que se indignó. Y esto no era típico de Jesús. Otros se indignaban por lo que él hacía, como sanar en un sábado o tocar a una persona declarada impura. Pero aquí es Jesús quien se indigna. Y les da una nueva consigna a los discípulos. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Y les recalca que el que no reciba el reino de Dios como un niño,
de ninguna manera entrará en él. Esto es una declaración tremendamente fuerte y que creo que nosotros no dimensionamos a cabalidad. Resulta muy interesante este llamado que hace Jesús en los evangelios en varias partes a ser como niños. De hecho, el mismo Marcos justo antes, ya había habido un caso en que Jesús presentaba a un niño como un referente. En mi proceso de investigación para esta prédica, pude notar que si bien hay muchas interacciones de Jesús con niños o adolescentes, ya sea bendiciéndolos, sanándolos, resucitándolos o usándolos, como en el caso del niño que aportó sus panes y sus peces para la alimentación de los 5.000, los evangelistas nunca hacen mención del nombre de alguno de ellos. Así que me pregunté, ¿por qué sería esto? Y después de leer varios textos, llegué a la conclusión de que incluso para los evangelistas, los niños no eran importantes y que no eran considerados como personas en aquel momento. Eso me puso muy triste. Hay un texto muy interesante que ya lo he mencionado en otras ocasiones de O.M. Baki, que la traducción es cuando los niños llegaron a ser personas, el nacimiento de la niñez en el cristianismo temprano, que señala justamente todo el proceso que debió recorrer incluso la iglesia cristiana para valorar la vida y presencia de los niños tal y como Jesús lo quería y lo sigue queriendo hoy día. En este texto dice que en el cristianismo temprano, esto es dentro de las primeras centurias de esta era, lo que se desarrolló como inicial en la valoración de los niños implicó en un primer momento el cuidado y protección del que está por nacer y del recién nacido. Porque la cosmovisión de la época era la greco-romana, donde no le importaba mayormente esta etapa de la vida. Muchos bebés que nacían con malformaciones o incluso si había muchas bocas y poca comida, eran eliminados de una manera brutal. El cristianismo propagó la idea de que estos niños eran importantes y requerían el cuidado y protección de la iglesia, obviamente, pero también de la sociedad. Lo segundo que señala este libro es que la iglesia ayudó a poner en atención el abuso del dominador sobre el dominado. Y aquí muchos niños, pero también esclavos y mujeres, eran explotados por quienes poseían la fuerza y el poder, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito sexual, donde también la iglesia puso un freno a este tipo de comportamientos, velando por el cuidado y la protección de los niños. Y lo tercero que dice este libro es que la iglesia enseñó que el cuidado y la formación de los hijos debía estar a cargo, adivinen de quién. No de los profesores en el colegio, ni de un psicólogo extra, sino que de los padres. Pues hasta ese momento, sobre todo para quienes tenían más recursos, el cuidado de los pequeños era delegado a los sirvientes, a los ayos, a fin de no entorpecer las labores de los progenitores. Con esto, la iglesia naciente daba un sentido de familia y de responsabilidad frente a la paternidad. Qué interesante que muchas de estas cosas aún hoy se repiten y siguen siendo un tema para conversar y profundizar. Para Jesús, los niños son de vital importancia y son nuestros referentes. Y aunque ninguno de sus evangelistas haya dejado por escrito el nombre de esos niños, podemos suponer que aquel niño que entregó sus panes y peces para alimentar a los 5.000, junto con su mamá, que probablemente le debe haber preparado ese roquín, debió haber sido imposible olvidar esta situación. O la hija de Jairo, que no sabemos cómo se llamaba, que debe haber contado de esa rica sopita que su mamá le dio luego de que Jesús la había sanado o la había hecho resucitar realmente. O aquel niñito, tal vez un poco inquieto, que andaba metido entre medio de una conversación de grandes y donde Jesús lo tomó y lo puso en medio de sus discípulos y les dijo que debían ser como niños para entrar al reino de los cielos. Me imagino también que para ninguno de esos niños fue un problema que sus nombres no salieran en estas historias.
porque sabían que su conexión con Jesús era más fuerte que el tener su nombre escrito ahí. Y que por sobre todo Jesús los había reconocido como ciudadanos ejemplares de su reino. ¿Qué significa para nosotros como jóvenes y adultos ser como niños hoy? No se preocupen. No quiero beatificar a los niños como que si no fuesen capaces de pecar, porque tengo la convicción de que todos somos pecadores desde que nacemos. Sino, piensen en algún niño cercano que tengan y puedan pensar en todos los pecados también que él tiene o que ella tiene. Pero la diferencia con los niños está en su capacidad de creer y en su capacidad de empezar de nuevo. Los niños tienen la habilidad de creer más allá de sus expectativas, porque justamente sus expectativas se quedan pequeñas y pueden ser gratamente sorprendidos por eso. Y tienen la capacidad de empezar cada día como si hubieran nuevas oportunidades de amar y de ser amado. Lamentablemente, estas capacidades solemos perderlas por las circunstancias que vivimos, por el mismo pecado, aunque son fundamentales para ser ciudadanos del reino. Tú y yo debemos ser capaces de creer la gracia sobreabundante de Dios para nuestra vida, que va más allá de lo que te puedes imaginar. Y debemos ser capaces de empezar de nuevo, no por nuestras propias fuerzas, sino porque Dios nos invita a renovar nuestra vida basado en su amor. Los niños pecan, nosotros también. La diferencia es que un niño no tiene nada que perder al descubrirse pecador, porque no hay falsas imágenes que mantener, ni opiniones que deban mantenerse a toda costa. Por eso puede que sea más fácil para ellos identificarse como los más insignificantes, sin que eso les aflija la vida. Para muchos de nosotros, nuestra existencia está rodeada de imágenes, de máscaras que queremos transmitir y lugares que queremos ganar o donde buscamos destacar. No queremos que se nos olvide, que se nos ignore o que se nos regañe. Aunque eso es lo que pasa con muchos de nuestros niños hoy en día. Nuestra iglesia, gracias a Dios por eso, tiene un fuerte compromiso con las palabras de Jesús de dejarlos ir a Él. Queremos que ellos, que los niños, aprendan de Jesús, que aprendan que su palabra es verdad y que se conecten con Él. De hecho, si ustedes se conectaron tempranito hoy día, durante el tiempo de Megapixel estuvimos viendo la historia de Gedeón. Y quizás te va a resultar más fácil recordar esa historia que la prédica de hoy. Lo importante a recordar ahí es que Gedeón entendió que Dios podía usarlo sin importar nada. Y quizás es justamente a través de esa enseñanza entregada por niños de nuestra iglesia que podemos volver a replantearnos cómo ser niños hoy. Finalmente, volviendo a nuestro relato de Marcos en el capítulo 10, cuando le llevaron estos niños a Jesús, Él decidió abrazarlos y luego los bendijo poniendo sus manos sobre ellos. Y estos niñitos se dejaron abrazar y bendecir y tocar. ¿Cuándo estamos hoy dispuestos a ser como niños y dejarnos abrazar, bendecir y tocar por nuestro Señor? A lo mejor necesitas más risa en tu vida. Y quizás necesitas partir riéndote de ti mismo y no ser tan serio y, como dicen por ahí, tonto grave. De pronto requieres ser más libre para pedir o para dar un enorme abrazo a las personas que tienes al lado en medio de la pandemia. O de pronto lo que necesitas es no sentir miedo de bendecir a otras personas con una llamada, un regalo, una invitación, a pesar de que te puedan rechazar. El regalo de ser como niños es transformarnos en personas asombradas permanentemente de lo que Dios está haciendo en nosotros, en otros y en su reino. Y esto justamente
es ser transformados en ciudadanos del reino de Dios, como todos queremos ser. Quiero terminar este tiempo con la poesía que estaba en el Más Allá del Domingo que les enviamos hace unos días. Esta poesía es de don Jairo Aníbal Niño y se llama Usted. Usted, que es una persona adulta y por tanto sensata, madura, razonable, con una gran experiencia y que sabe muchas cosas. ¿Qué quiere ser cuando sea niño? Mi opción para hoy es ser una insignificante, pero ciudadana del reino de los cielos, tal como lo sería un niño, tal y como Jesús nos dijo. Oremos. Señor, quiero agradecerte que tu referente para nosotros sean los niños y niñas que tenemos a nuestro alrededor. Gracias porque tenemos tanto que aprender de ellos. Gracias porque están en tu corazón. Y cuando nadie más se acordó de ellos, tú pusiste no solamente tus ojos, sino que también tus manos sobre ellos. Ayúdanos a cada uno de nosotros a parecernos cada día más a un niño. Ayúdanos a descubrir qué es lo que tú quieres trabajar con nosotros. Ayúdanos a recordar que justamente cuando otros nos miran como insignificantes, es cuando tú más te glorificas, porque otros pueden ver tu grandeza en nosotros. Señor, gracias por ponernos como ejemplo a los niños. Ayúdanos a recordar cada día de nuestra vida que ese es el mejor referente para ser ciudadanos de tu reino. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, niños y niñas de este reino.